Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos listos y conectados en un programa más de Time to Feel, agradeciendo siempre el apoyo de nuestra querida Ale Pérez con Attitude Magazine y Attitude News y Beatriz Rivas, el apoyo de ASNI y, claro, el apoyo de todos los que integran Coaching que logran este programa. Hoy tenemos un programa que yo denomino de megalujo, ¿sí? Porque fíjense que hablar de crecimiento postraumático, a alguno de nosotros o a muchos de nosotros, alguna vez en nuestra vida nos han dicho, estás traumado, ¿sí? Perdón, aquí, el chícharo no se deja. Entonces, estás traumado. Y de toda la parte de crecimiento postraumático, se empezó a conversar apenas en 1999. Aun cuando antes de Cristo ya había filósofos, había personas interesadas en dar significado al dolor, dar significado a la vida, de crecimiento postraumático como tal, apenas en 1999, Calhoun y Tesdy logran decir cuál es el cambio positivo que puede haber después del dolor. Más adelante, en el 2006, Carbello, Becchini y Posek tratan de darle a la cultura del dolor, del crecimiento postraumático, un vínculo con la resiliencia. Después de muchas investigaciones, ¿qué encontraron? Que cuando se logra un crecimiento postraumático saludable, incrementamos el valor de la vida, somos capaces de observar mayores posibilidades que la vida nos otorga. Eso nos impacta en lo que es nuestro autoconcepto y nuestra autoeficacia. Somos capaces de mantener relaciones más sanas, no solo con nuestros seres queridos, con los que piensan diferente a nosotros, con la naturaleza, con el ser humano y con el ser supremo. Y cuando hablo del ser humano es con uno mismo. Entonces se desarrolla lo que hemos platicado mucho en esta serie de programas, un sentido significativo de trascendencia. Hablar de sentido significativo, Folman y Jackson apenas en el 2007 hablan de la palabra afrontamiento, no enfrentamiento, afrontamiento. Enfrentamiento es pelear con el dolor. Afrontamiento es aceptarlo y mirarlo a la cara. Entonces podemos hablar que el crecimiento postraumático es un proceso interpretativo. Y estoy de fiesta porque quizá tengo a una de las personas más trascendentes, más significativas que he conocido en mi propio caminar. Ella dice, igual que yo, presume que nació en la ciudad más bella del mundo. Ella en Teruel, yo en Mazatlán. Estudió psicología en la Universidad de Valencia. Después se especializó en psicología clínica y salud. Después, no suficiente para lo que mi amiga quiere, psico-oncología y cuidados paliativos. Se enfocó en la educación y promoción de la salud. Coincidimos en Jaume I, en MAPA, que es el máster en psicología positiva aplicada. Solo tiene 20 años de experiencia en la parte de psico-oncóloga y cuidados paliativos. Forma parte de manera trascendente en la Sociedad Española contra el Cáncer. Su espíritu comunitario lo lleva a la Asociación Nacional Acuarela, que trata de incrementar el bienestar comunitario, y su espíritu emprendedor la lleva a otra asociación que es BICOM, donde, y aquí tenemos muchas empresas participando, cómo llevar todos estos aprendizajes también a las organizaciones positivas. Es dueña de la sonrisa más encantadora para ayudar
Los que la conocemos decimos, ¿cómo Merche puede sonreír ante tanta experiencia de dolor que la rodea todos los días? Y yo le decía a mi querida Ale Pérez, vas a conocer a la persona más amorosa para ayudar en procesos de dolor. Mi querida Merche, qué honor tenerte en este programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Óscar. El honor es mío, ya te lo digo, sabes que te aprecio, sabes que te admiro, sabes que te quiero, con lo cual es todo un regalo poder estar aquí contigo, bueno, contigo y con alguna persona más, espero, esta tarde. Con lo cual, lo primero, gracias, ¿vale? O sea, gracias de corazón por haber contado conmigo. Gracias por atreverte a hablar de algo que, bueno, que cuesta, que es hablar de esas emociones que duelen, de esas emociones que cuando las transitas te hacen crecer, con lo cual por ahí también gracias, y gracias a las personas que quieran compartir con nosotros este ratito. Y algo que se especializa, Merche, es hagan preguntas. Si no se atreven por el chat, tienen el chat privado de CoachMe, pero el chiste es indagar más para conocer. Y pues vamos a empezar la indagación apreciativa. Merche, tu carrera pues está marcada cuando vemos psicología, cuando vemos toda la parte de cuidados paliativos. Pero ¿cómo ha sido esa Merche que sale de Teruel hacia Valencia? ¿Y por qué ese vínculo tan fuerte de tu propósito de vida con la ayuda específica a personas que están pasando por dolor físico, emocional y en nuestro ensayo decíamos y social muy fuerte? ¿Cómo ha sido? Pues te cuento, ha sido casualidad que llegara donde trabajo. Yo salí de Teruel, siempre lo he dicho, gracias al esfuerzo de mis padres. Sin ellos no hubiera sido posible. O sea, pertenezco a una familia humilde, normal, y gracias a las becas y gracias a ellos apostaron con que yo saliera a estudiar a Valencia. Con la intención, eso siempre he tenido, de volver a Teruel, porque yo decía, bueno, Teruel es una ciudad pequeñita y yo quiero volver a mi ciudad y hacer los cambios en mi ciudad para que esto pueda avanzar. Y yo llegué a la psico-oncología pues de casualidad. Yo creo que fue serendipia. Antes, previamente, estuve trabajando con población inmigrante, con otro tipo de necesidades, y me quedé sin trabajo y surgió la oportunidad. Gracias a la gente que conoces, un día me dijeron, oye, Merche, ¿a ti te importaría ser voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer? Pues no me importa, al revés. Mira, no trabajo y voy a utilizar mi tiempo en ayudar a las personas. Y interviniendo en este voluntariado, pues la asociación fue creciendo, surgió una plaza, me presenté y ahí bueno, me admitieron como psicóloga. Y ahí empezó todo, Óscar, ahí empezó todo un proceso que conecta conmigo, porque para mí un valor fundamental es la ayuda. Y cuando de repente te ponen delante la posibilidad de ayudar a personas que lo están pasando tan mal, como es un proceso oncológico, ¿vale? Y a sus familiares, porque trabajamos con ambos, eso conecta con tu forma de ser. No fui consciente hasta más tarde, ¿eh? Yo te digo que ahí fue de casualidad, y fue cuando, a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta que ayudar siempre ha conectado contigo, pero a mí este trabajo me llena. Bueno, me llena y me apasiona. Es decir, 20 años yo creo que son significativos en una carrera profesional. Durante este tiempo he estado acompañando a las personas en los primeros momentos del diagnóstico, en esos momentos que les dan las malas noticias, que les dicen, mira, hoy estás sano, e inmediatamente tú estás enfermo. Es un segundo, ¿eh? Lo que te cambia la condición de estar sano a estar enfermo, con lo cual ahí viene la primera pérdida, ahí viene el primer duelo. Tienes que aceptar tu condición, tienes que aceptar que de ser una persona que está sana a ser una persona que vas a pasar por un proceso oncológico. Y muchos dicen, ya, pero es que yo me encuentro bien. Afortunadamente es cierto, pero a ti te han diagnosticado un tumor, y a partir de ahí tienes que empezar un proceso, un camino que te va a llevar a los tratamientos. Hemos acompañado y estoy acompañando a personas en tratamiento activo, que han pasado la quimio, que han pasado la radio, cirugías. Ahí vienen también más pérdidas. Algo que ocurre en el proceso oncológico son los microduelos, porque son muchas pérdidas continuadas en el tiempo.
Aparecen pérdidas, por ejemplo, de las limitaciones. Tú tienes que durante un tiempo reajustar tu vida. Tú no puedes hacer lo que hacías, tienes que dejar de hacer, tienes que adaptarte a las circunstancias que estás viviendo en ese momento. Aparecen las limitaciones, aparece el cansancio como un efecto secundario de los tratamientos, con lo cual aparece la fatiga, tienes que, como decía antes, tienes que adaptar tu vida a ese momento que estás viviendo. Una vez que finalizas ese proceso, también estamos acompañando y estoy acompañando a las personas que ya han finalizado los tratamientos, que están en situaciones de alta médica, y aparecen otra serie de necesidades y otra serie también de microduelos que están ahí, como por ejemplo, algunas de ellas se quedan sin trabajo porque físicamente no están en condiciones para volver a trabajar. Eso totalmente es una cosa que el área laboral nos queda una tarea por hacer, que es, después de los tratamientos oncológicos, no todas las personas están en iguales condiciones físicas para volver a reincorporarse a sus puestos o incluso no las contratan. Puede aparecer también pérdidas ahí del deseo de ser madre y que no pueda ser madre, o deseo de ser padre y no pueda ser padre. Eso puede poner algunos ejemplos. También puede ocurrir, y acompañamos a las personas en los que los tratamientos ya no son curativos y pasan a ser paliativos, es decir, el objetivo no es curar, es paliar todos los efectos secundarios que van a conllevar la enfermedad. Ahí estamos hablando de muchas pérdidas, del concienciarte de que bueno, que tu vida en un corto, medio, largo plazo, depende, afortunadamente los tratamientos han intervenido para que una persona con metástasis pueda vivir durante mucho tiempo, pero tú sabes que cuando eres una persona con un tratamiento paliativo, no hay curación, hay mantenimiento. Esto puede ser mucho en el tiempo, pero esa es la situación, y se puede vivir en esa situación, por supuesto, y se puede disfrutar, por supuesto. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea como psicooncólogas es acompañar a las personas durante este proceso, ¿vale? O bien hasta que ha pasado el proceso del cáncer o en el momento que entran en una intervención paliativa, a vivir. Es así de sencillo y difícil a la vez, ¿no? El vivir con esa situación oncológica. Y otra parte también de mi trabajo es acompañar a los familiares cuando hemos dicho esta situación, el paciente ha fallecido. Bueno, pues nuestra tarea es acompañar a las personas en ese proceso de duelo, a las personas que lo necesitan, porque afortunadamente no todas las personas lo necesitan, pero sí estar ahí en los primeros momentos. Fíjate, todo este tiempo mío de experiencia y todo este vivir el proceso con los pacientes y con las familias, yo recuerdo que cuando llegó la época de COVID y cuando llegó la época de pandemia, fue a todos que nos pilló, claro, de sorpresa y de repente, wow, nos sentimos amenazados, ¿no? Hablando con las compañeras de trabajo, comentábamos las similitudes que hay entre la situación de un proceso oncológico y la situación del COVID. Hay muchas. La primera es una mala noticia, las dos, ¿vale? La situación del COVID es una mala noticia porque nos amenaza a todos. La situación del proceso oncológico es mala, en este caso físicamente afecta a las personas diagnosticadas, indirectamente a todo el núcleo familiar. Es una mala noticia, los dos estamos en una mala noticia. Es una situación de incertidumbre. Tanto el cáncer como el COVID, el cáncer te hace vivir en incertidumbre permanente. Primero porque tienes que someterte a unas pruebas diagnósticas que no sabes cómo van a ser. Tienes que esperar unos plazos de esperas que no sabes el tiempo que va a ser de largo. Te vas a someter a unos tratamientos que no sabes qué efectos secundarios van a tener, luego ya los vas conociendo. Y con COVID es incertidumbre total, porque no sabemos si nos vamos a contagiar, los mitos y los que hay en torno al tema de las vacunaciones que existen y están ahí, pero hay unos mitos en torno a ese tema de si me vacuno o no me vacuno, por mucho que se sepa. Está también el contacto real con la cercanía de la muerte. ¿Vale? De repente te pone la muerte aquí delante. Es como, wow, eso te hace replantearte muchas cuestiones a nivel vital. Y eso es así un poco en general lo que se parecen. Además, por supuesto, de todas las pérdidas que se producen tanto en una situación como en el otra. Entonces, cuando comparas las dos partes, sí que te puedes dar cuenta
de cómo vivimos nosotros, la población general, la situación de pandemia. Es como si estuviéramos sumergidos en esas situaciones de microduelos y depende cómo vayamos superando estos procesos de microduelos y micropérdidas, podremos avanzar a lo que estabas comentando tú, que era el crecimiento postraumático. Y tú me preguntabas, ¿cómo puede ser que tenga esta sonrisa? Óscar, bueno, a mí yo creo que el haber encontrado ese trabajo que me acerca al sufrimiento, que me acerca al dolor y el ayudar a las personas, a mí acercarme a esto me acerca a la vida. Por eso tengo la sonrisa, porque para mí mi trabajo me da vida. Y contagias vida. Y Muchas contagias gracias. vida. Los que te conocemos sabemos que contagias Gracias. siempre desde el amor, Sí. esa esperanza, ese que sí se puede. Y fíjate, ya estamos con más de 120 views en 3 plataformas, que es Attitude News, Coach Me, y estamos también en la Asociación de Empresarios del Espectáculo de México con nuestro amigo Erasmo, y también compartiendo a través de Indymedia, ¿sí? Todas estas personas, porque también el programa tiene un impacto en vivo, pero hay un impacto más profundo en repeticiones. Llegamos a este tema porque hay una inquietud muy grande. Están aquí universidades, está Olga García Rendón, pero hay escuelas también de niños. Por ejemplo, está el Instituto Lomas aquí. Está Active English, que es una institución a través de nuestra amiga Mónica Rodríguez. Impresionante lo que ha hecho en la competencia del inglés. Digo, ya está mucha gente de España, ya vimos a nuestra querida Ana, que un día te diga cuál es el efecto gel. Anita, luego vamos a hablar del efecto gel. Está nuestro gurú en emociones, que ya soltó la primera pregunta para el ratito, Miguel Ángel Díaz, ¿sí? Hay gente de Mapa, hay gente de Colombia, de Venezuela, ya conectados. Hay muchas que, mamás y personal de donde yo trabajo, Universidad del Milenio, ¿sí? De todo México. Y hay una pregunta que nos hacemos mucho después de 19 meses de COVID. Tú acabas de decir que el cáncer y el COVID tienen efectos muy parecidos, ¿sí? En Prezi, que es el programa de experto en inteligencia emocional, hemos aprendido que cuando alguien se siente mal es por 3 grandes factores: o el afectivo, o el de seguridad, o el de independencia o autonomía. Estas 2 te roban tus emociones, tu afecto, tu seguridad incluso en la vida, más económica, porque pues oye, tengo trabajo, no tengo cómo me voy a curar, pero también tu independencia, porque te hacen depender de otros en los casos extremos, ¿sí? Y los que estamos en la educación, donde tú también eres experta, encontramos una generación de cristal que pareciera que se rompe muy fácil. No es para celebrar, pero el viernes estábamos haciendo una campaña para prevenir el suicidio. Y el suicidio en los jóvenes, ¿estamos de acuerdo? El suicidio en los jóvenes. ¿Qué nos está haciendo falta a los formadores desde tu mirada para impactar a las futuras generaciones? Porque pareciera que son excesivamente vulnerables cuando todos somos vulnerables, porque somos seres humanos ante el dolor, ante estos procesos. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué conversaciones, así como el viernes decíamos, tenemos que hablar del suicidio? No hablar del suicidio es un suicidio. Ok, ¿qué tenemos que hacer para hablar de esta parte, de estos procesos curativos, pero también paliativos para vivir? Porque se puede vivir y se puede vivir en bienestar. ¿Qué nos está haciendo falta?
Ay, Tu ahora, micro. perdón. Ahí Sí, está. sí, ahora. Te voy a hablar desde mi experiencia, que es lo que yo conozco y lo que yo sé. Durante un montón de tiempo, Óscar, si te pones a echar la vista atrás, los ritos y las costumbres respecto al tema de la muerte, el duelo, que es un poco la situación de incertidumbre que nos genera y que estamos viviendo ahora, se vivía con normalidad. Yo recuerdo que, bueno, a mí cuando mi padre me contaba cómo vivían los encuentros familiares cuando alguien fallecía, porque era un encuentro familiar, ¿no? Al que había fallecido se le velaba en casa y toda la familia rodeaba al doliente, a la persona que estaba, al familiar que había perdido a alguien. A los niños, a los jóvenes, se les hacía partícipes de ese dolor, se les hacía partícipes de una realidad que es igual que la vida, la muerte, ¿vale? Es esa parte. Se les hacía partícipes de eso, es decir, ellos lo vivían con naturalidad. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuela, yo tendría 13 años, yo no recuerdo haber ido al funeral de mi abuela. Yo no lo recuerdo. O no, le tendría que preguntar a mi hermana, que es 5 años mayor que yo, para que me lo dijera. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con cuidados paliativos, uno de los objetivos que pretendemos es que el familiar muera en su casa, rodeados de los suyos, ¿vale? Que los suyos también se puedan despedir, puedan hablar con él. Cuando digo rodeados de los suyos, no excluyo a los jóvenes, no excluyo a los niños. Los niños están ahí. Mira, lo más fuerte que me ha pasado a mí en el trabajo en paliativos es un niño de 3 añitos que me llaman y me dicen: Merche, tienes que acercarte a casa a hablar con el hijo del señor que iba a fallecer, porque la madre no sabe cómo encararlo. La madre lo estaba haciendo de lujo, después me di cuenta con el niño. Bueno, yo me acerqué, hablé con el niño, estuvimos jugando y a través de juegos, bueno, te vas acercando de lo que el niño sabía. El niño lo sabía todo. Fundamentalmente lo sabía todo porque su papá estaba allí, estaba como en situación de inconsciencia. El niño todas las mañanas se acercaba, besaba a su papá, le contaba lo que iba a hacer en el día y se iba a jugar o con los amigos o con los tíos que se lo llevaban. Por la noche, cuando volvía, hacía lo mismo. El niño era consciente que su papá se iba a ir, él decía, con la Pili. La Pili es la Virgen del Pilar. Él le decía la Pili. Entonces, él era consciente y me lo verbalizaba así. ¿Qué quiero decir con esto? En la asociación estamos ahora mismo abriendo una línea de intervención que es la pedagogía de la muerte. Es acercarnos a los colegios, acercarnos a los jóvenes a hablar de la muerte. Hablar de la muerte como hablas de la vida, igual que se les habla de asertividad o se les habla de habilidades sociales, hablarles de este concepto, porque ellos también son parte directa. A ellos también se les mueren profesores, a los papás de sus amigos también se mueren, los hermanos de sus amigos también fallecen, incluso compañeros suyos también fallecen. Y cuando eso ocurre, se monta un revuelo en el aula. Muchos profesores nos han llamado para decirnos: ¿nos podéis echar una mano? No sabemos cómo gestionar esta situación. Entonces les orienta sobre cómo encarar este tema. Fíjate también si es importante, hay cantidad de materiales para poder hablar de pedagogía de la muerte con los niños. Las películas de Disney. En las películas de Disney aparece la muerte. No se les oculta. El Rey León aparece, o sea, muere el padre del Rey León. Nemo no tiene mamá. La Cenicienta no tiene mamá. Blancanieves no tiene mamá. Bambi matan a su mamá. Es decir, la muerte está ahí. Bueno, y la película de Coco, que a mí me fascina, os tengo que decir que vuestro Día de Muertos me llama particularmente la atención, porque si no me equivoco, los niños y los jóvenes forman parte de esa tradición y lo vivís intensamente. Entonces, es decir, se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas, pero sobre todo hablar del tema con normalidad, ¿vale? Hablar del tema facilitando espacios para ello. Y vosotros en México además tenéis esa fiesta que a mí me parece espectacular. Pero digo, ¿qué podéis hacer? Se pueden hacer, generar los espacios, preparar programas para hablar de ello, para hablar de la muerte, pero como parte de la vida. Es algo natural en lo que las personas estamos viviendo ahora mismo.
Además, que si tocamos el término Thanos, no únicamente como la muerte de un ser humano, sino desde niño, pierdes un diente, pierdes una mascota, pierdes un juguete, pierdes un cuaderno, un lápiz, y no somos capaces de recuperarnos de esas pérdidas, pues no estamos dándole uno de los constructores del capital psicológico relacional, que es la resiliencia, que es ese ser resiliente que es capaz de soltar, aceptando, reconociendo, ¿sí? Entonces, yo creo que una propuesta dentro de todo este mundo de supermanes, de efecto Instagram, donde hemos visto de manera inquietante cómo se transmite por Instagram la muerte de una persona, ¿sí? Y habemos 14 millones de espectadores y nadie es capaz de llegar a salvar o a intentar al menos salvar, porque el que se suicida no está pensando en morir, está pensando en sanar una situación de la que ya no se siente capaz de trabajar, ¿sí? Él no está pensando, me voy a morir, está buscando que su mejor solución es esa, porque ya no tiene un significado la vida. Y entonces cuando la vida le vamos dando significados, le vamos dando trascendencia, podemos tenerlo de una manera mucho más poderosa. Entonces, me quedo con un reto, es cómo la psicología positiva y cómo la inteligencia emocional tienen que empezar a trabajar la pedagogía de la muerte, de las pérdidas, de las pérdidas en sí, porque todos perdemos algo. ¿Y cuántas veces el efecto postraumático o el crecimiento postraumático huimos de él y no lo aceptamos porque pareciera que es malo? Cuando al final, trauma es algo que nos duele mucho y que nos ha impactado mucho y que nos hace sentir mal, ¿sí? Y el crecimiento es como todo ese dolor lo hacemos crecer. Y aquí viene algo que para mí me ha llevado, e incluso en lo personal, a un crecimiento. Y te lo pregunto desde la mirada profunda que tú tienes. ¿Cuántos duelos no vividos o experimentados correctamente marcan significativamente una vida? ¿Cuántas personas huyen de una vida a través de las drogas, a través de las adicciones, porque no han sido capaces de afrontar un duelo? Y no un duelo únicamente la muerte, sino una pérdida. La pérdida del poder económico, la pérdida de una situación, de un empleo, de una mala inversión. Entonces, ¿cómo podemos vivir desde tu mirada más profundamente y correctamente un proceso traumático? ¿Qué nos recomiendas? Pero es difícil recomendar algo cuando una persona pasa por un proceso de duelo. Cada persona lo vive a su manera, con lo cual cada uno tenemos nuestros ritmos, pero sí que hay unas pautas más o menos generales a nivel emocional, porque sí que tenemos que tener claro que el duelo es una reacción emocional ante una pérdida. Y como tú bien decías, Óscar, puede ser pérdida de cualquier tipo, ¿eh? O sea, puede ser una pareja, puede ser que alguien haya fallecido, habría que hablar del tipo de fallecimiento, no es lo mismo un proceso no oncológico en el que yo puedo acompañar del que yo no podía acompañar, a que haya sido un accidente traumático y no haya podido despedirme. Puede ser la muerte de una mascota querida o puede ser la pérdida de un objeto. Por ejemplo, un anillo, ¿vale? No es lo mismo que yo pierda mi anillo del día de mi boda, al cual yo le doy un valor
un significado emocional a que pierda un anillo que yo me he comprado hace una semana. ¿Qué quiero decir esto? Que las pérdidas, lo que es el duelo, las pérdidas de cualquier tipo, ¿vale? Los duelos de cualquier tipo duelen porque hay una vinculación emocional hacia la persona o hacia el objeto, hacia lo que tú has perdido. Y si me lo permites, yo invitaría a que las personas que nos están acompañando agarraran una hoja, agarraran un boli, hicieran su línea de vida. En la línea de vida, por supuesto, con esos momentos que les han llenado de plenitud, que les han hecho alegres, pequeños o intensos, con más o menos intensidad. Claro, en esa línea de vida, fíjate, se incluyen tanto esos momentos como los momentos de pérdidas. ¿Vale? Entonces, tú agarra tu lápiz y tu boli y haz tu línea de vida. Incluye esas pérdidas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿eh? Yo tenía 5 añitos y se muere mi perro. Es una pérdida. Tengo 20 y pierdo a la pareja. Es una pérdida. Tengo 25 y me quedo sin empleo. Es una pérdida. A los 30 fallece mi padre. Por supuesto, ya es otra pérdida. Todas las pérdidas indicadas en una hojita. Eso te hará ver de un simple plumazo cómo es tu proceso vital y cómo esas pérdidas anteriores te han ayudado a gestionar cómo afrontas hoy la COVID, por ejemplo. ¿Vale? Los aprendizajes que nosotros tenemos del tema de las pérdidas. ¿Por qué? Porque el proceso de pérdida es un proceso adaptativo, es algo que a lo largo del proceso te va enseñando a cómo gestionar a nivel emocional todos los momentos. Es un aportador de aprendizajes, que igual que les he invitado a que dibujen su línea de vida, incluyendo los procesos de pérdidas, les invitaría a que escribieran de cada aprendizaje, ahora, claro, a tiempo atrás, en el momento que lo estás viviendo, no, porque lo tienes que hacer es vivirlo. En ese momento en presente se vive. Ahora que ya ha pasado el tiempo, yo les invitaría a que reflexionaran, decir, bueno, después de este momento que viví de pérdidas, ¿qué he aprendido? ¿Qué me llevo? ¿Qué significado he sacado de ese momento vital que estoy viviendo? Por eso el duelo es un proceso al final de aprendizaje y la historia de duelos te va a ayudar a afrontar las siguientes pérdidas. Siempre y cuando el duelo sea un duelo normalizado. Puede ocurrir que haya duelos, imagínate, que tú no hayas podido enterrar a tu ser querido, que tu ser querido haya desaparecido, que imagínate que yo tengo un amante y el amante muere y yo no puedo exteriorizarlo. Esos tipos de duelos no normalizados, ¿vale?, nos pueden generar problemas a la hora de gestionarlo a nivel emocional. Muy bien, déjame contarte que mientras las personas terminan su línea de vida, recuerden tomar una hoja, un boli es un bolígrafo, ¿sí? O una pluma, como le llamamos aquí, ¿sí? Y en esto, vayan escribiéndolo. Mientras, déjame decirte que están conectados grupos como Petrol, una de las empresas más importantes de México. Están conectados también gente de Ricamar, una empresa con calidad mazatleca y japonesa de mi amiga Esperanza Kazunga. Tenemos gente también en este momento de Green Company. Tenemos de Torres de Mazatlán, ahí está viendo conectados. Tenemos también de empresas a Hewlett Packard Enterprise a través de Anita Palacios. Tenemos ANSPAC, que es una asociación de señoras que a través de facilitadoras va y platica con las principales empresas de la región para trabajar cualquier situación. Pero también ya llega la primera pregunta, y creo que va muy vinculada a esta parte, que es, Miguel comenta, ¿cómo es la evolución emocional de una persona ante estos procesos de dolor? ¿Hay una evolución emocional? Y si la hay, ¿cómo es? A ver, gracias por la pregunta. Lo primero, que ya te he dicho antes, que me encantan que pregunten. Eso quiere decir que hay interés.
Cada persona, antes he dicho, cada persona tiene un proceso diferente en lo que es el proceso de transitar el duelo. Sí que es cierto que hay aspectos comunes, como por ejemplo, durante un primer momento puede ocurrir que la gente no lo crea, entra en lo que se llama negación, ¿vale? Parece mentira que me esté pasando esto a mí, me cuesta aceptar lo que estoy viviendo, me cuesta aceptar lo que estoy sintiendo. Ese sería un primer momento. Habría otro primer momento, otro segundo momento. No es necesario que sean en este orden, que lo estoy enumerando, porque según el desarrollo de la persona pueden variar. Puede haber otro momento que sea de ira, de que la gente se enfade por lo que ha ocurrido. No entiendo lo que ha ocurrido. Me puedo rebelar contra todo. Puede ser el propio fallecido, porque te has ido, porque me has dejado, porque me has hecho esto. Puede ser contra el equipo sanitario, no has recibido la ayuda necesaria, tenían que haber hecho otra cosa. Puede ser contra Dios, porque me has mandado esto. Es decir, puede ser contra uno mismo, la sensación de no haber hecho lo que fuera necesario. Otra etapa, otro momento puede ser de tristeza profunda, ¿vale? Aparece el llanto, aparece la apatía, aparece la desgana, aparece el desinterés, también puede estar ahí, para después de, digamos que la última etapa y de última fase sería como ya la fase de aceptación del proceso. Sería cuando ya realmente has reubicado emocionalmente a la persona que en este caso ha fallecido, o has reubicado el trabajo que has dejado, o has reubicado a la mascota, o has reubicado el objeto en sí, con el que teníamos el vínculo emocional, y esa sería la última etapa. Esa seguro que es la última. Las anteriores, dependiendo, como os digo, del proceso y del momento emocional que esté la persona, de las vivencias anteriores que haya tenido en diferentes pérdidas, estaría en un momento del proceso o en otro. Y hablando del ciclo de duelo de la experta Elizabeth Kubler-Ross, que ella daba un orden, lo que se ha encontrado ahorita es lo que tú dices. El único orden es cuando ya aprendiste, cuando está el aprendizaje. Lo otro, no. Y hablando de las emociones, pues hablamos que esas emociones básicas estarán presentes, que es la ira, la tristeza, el miedo, el asco, interpretando el asco como cuando no me despedí, sentirme mal, ¿sí? La sorpresa llega desde la noticia, ¿sí? Y la alegría cuando ya eres consciente de un aprendizaje que te hace sentir mucho mejor, ¿sí? Muy bien. Y aquí viene, y lo quiero reforzar, somos cada uno diferente, vivimos diferente, tenemos una estructura de bagaje diferente para afrontar las situaciones. Entonces, no hay una fórmula, por eso es tan importante cuando uno se siente mal, pedir apoyo. Y aquí hay una aportación de Lupita Salas que dice que a veces es tanto el dolor en la familia que eso cierra la conversación, que la gente calla. ¿Cómo abrirla? ¿Cómo abrir esa conversación cuando lo que hace cada quien parece que se encapsula en vivir su propio dolor y no compartirlo? Vale. Lo primero que habría que saber es el estilo de comunicación que ha tenido esa familia antes del proceso de pérdida. Porque a lo mejor antes del proceso de pérdida esa familia tenía ese estilo comunicativo en el que cada uno de forma individual gestiona el dolor. Lo que se podría hacer en este caso, siempre hay alguien en la familia que toma el rol más activo. Esa persona, por ejemplo, se puede encargar de hacer un evento común para toda la familia, como de despedida y cierre de gratitud a la persona que nos ha abandonado. Entonces, es generar un espacio en el que todos se encuentren, en el que todos pueden aportar. Por ejemplo, imaginaros, ha fallecido mi padre y yo, Merche, que soy la persona que puede tener el rol más activo en mi casa, puedo convocar a mi hermana, a mi cuñado, a mi marido, a mis sobrinos, en el que cada uno de nosotros llevemos a ese momento algo significativo de nuestro vínculo con la persona fallecida. Y durante ese momento hablamos y conversamos, incluso nos podemos reír, ¿por qué no?, recordando anécdotas o recordando ese momento convivido con esa persona, con ese recuerdo que nos ha dejado. Por ejemplo, es generar voluntariamente espacios. Si vemos que en algún momento nos cuesta muchísimo y consideramos que es necesario, siempre se puede recurrir a la ayuda de un profesional. Eso siempre. Y ojo,
voy a soltar algo muy interesante. No, ahorita yo creo que ya es el momento. Merche no solo está hoy aquí como invitada de mega lujo, ustedes saben por qué me sentí orgulloso de presumir que él iba a tener, sino porque ya nos dijo, Oscar, todo lo que ocupe Time to Feel, de apoyo, de cuidados paliativos, de la parte de formación, estamos. E incluso Ale Pérez, Betty Rivas, Leda, Fabián, todos los que forman parte del equipo de Coach Me de Time to Feel, y también Miguel Ángel, que es ASNI, ha sido un sponsor maravilloso de esto. Los programas de Time to Feel ya han sido cedidos. Y un saludo a Carlos Solalinde, que sé que nos está oyendo, para utilizarlos en intervenciones de las fundaciones que preside Merche. O sea, quiere decir que este esfuerzo que estamos haciendo desde Mazatlán también se va allá. Y pues yo creo que es un compartir es vivir, lo dice nuestra Sherpa Marisa Salanova, ¿no? Es como parte. Entonces, la buena noticia es que este esfuerzo que estamos haciendo aquí trasciende más, y el primer programa que van a estar aprovechando es el que hicimos con nuestro querido Carlos Solalinde, que hicimos un reto. Nos vemos a la hora de la comida. Pues vamos a seguir comiendo contigo. Y voy a aprovechar porque viene otra pregunta. Es pregunta aportación. La hace Salim Chaín de la empresa Red Petrol. Él dice que hablar con la verdad, porque hablando con la verdad, los niños nos dan lecciones de vida. Y a veces lo primero que queremos es que desde nuestra indefensión aprendida, para darle un nombre técnico, y como a mí no me gusta que me hablen de esos temas, los evito con los niños. Entonces dice, los niños como el que tú contabas dan lecciones de vida. ¿Cómo le podemos hacer en las empresas para hablar de estos temas con mayor verdad? Porque yo creo que ahí está el impacto social de estos temas. Alguien que está o enfermo de COVID o enfermo de cáncer, después de la afectación de los tratamientos, puede recibir hasta bullying o moving, y prefiere callar a decir, oye, ¿sabes qué? Todavía sigo con una afectación, para que no sentirse rechazado. ¿Cómo podemos tocar estos temas? ¿Cómo los tocan ustedes en Bicom? A ver, en lo que supone el trabajo con organizaciones, yo te hablo de experiencia directa con Asociación Española contra el Cáncer. Ahí lo que hacemos son sesiones con las empresas. Les ofrecemos la posibilidad de hablar, de hacer sesiones formativas o encuentros como el de hoy, simplemente para conversar del tema. Suele salir siempre del Departamento de Recursos Humanos las propuestas. Imagínate, la empresa ha tenido pacientes que, han tenido trabajadores que han pasado por un proceso oncológico, o personas que han fallecido por COVID, que también puede ser. Todo lo que hacen es, tanto para Bicom, que sería en este caso, como Asociación Española contra el Cáncer con respecto al ámbito oncológico, nos pueden llamar, puede contactarte, decir, es tan sencillo como decir, mira, estamos interesados en tener encuentros como este para conversar con los trabajadores de nuestra área, o nos gustaría hacer formación sobre, por ejemplo, los aspectos psicológicos que conlleva un proceso oncológico, los aspectos emocionales, cómo gestionar cuando un compañero o una compañera tiene un proceso oncológico, si por parte de la asociación, o estamos pasando por un proceso de duelo. Es decir, que primero es detectar la necesidad, que son en los departamentos, y si tienen mandos intermedios son los que van a estar en contacto directo con las personas trabajadoras que puedan estar en esta situación, y a partir de ahí, detectar la necesidad, planificar una intervención. Estaría en la línea de pedagogía de la muerte, por decirlo de alguna manera. Y aceptación, ¿sí? Sí, Mucho totalmente. reconocimiento, aceptación. Sí. Viene otra pregunta, este es de Adriana González de la Universidad del Milenio, que dice, el reto sería entonces, felicita primero el programa, dice, aprender a amar la vida después de la muerte, ¿sí? Aprender a amar la vida después de la muerte.
Yo diría que es aprender a amar la vida mientras vivimos. Y luego porque cuando tú tienes una buena vida, por líneas generales tienes una buena muerte. Cuando tú tienes una vida con significado y con sentido, cuando tú tienes tu para qué, cuando tú tienes un trabajo que te llena, cuando sabes encontrarle las personas que te nutren, cuando sabes, tienes esa conciencia que nos aporta la psicología positiva, por ejemplo, en lo que es el vivir, cuando tú tienes esa vida, falta morir bien. Morir bien implica que seas consciente de haber conseguido lo que tú quieres, de estar donde tú quieres estar en ese momento. Y si no lo estás, no pasa nada, porque hasta el momento último hay vida. Os hablo por experiencia. Hemos ayudado a familias a cerrar conflictos antes de morir. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un conflicto con alguien de mi familia y yo voy a morir y yo quiero resolver el conflicto. Bueno, pues los profesionales podemos mediar en esa situación siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en ello. Si no, siempre podemos trabajar con la persona para poder cerrar bien esa etapa, porque hay vida hasta el final. Claro, cuando tú has tenido una vida plena y has acompañado a esa persona en esa vida, si yo soy doliente, si mi madre o mi padre han fallecido, primero, una vez que pase el duelo, a mí me va a doler, es inevitable, porque te duele por esa vinculación emocional que hay. Y una vez que ha pasado ese tiempo prudencial X o Y, el que yo necesite para transitar por ese túnel y haya llegado al final, a partir de ahí es cuando podré ser capaz de ver el aprendizaje y entonces sí podré ser capaz quizás de aprender, de disfrutar de otras cosas que me faltaban, otra perspectiva o otro punto de conciencia. ¿Se fue un poquito tu audio, Sí, Merche? sí, ¿me habéis oído? Tenemos un No sé, problema no sé dónde me he con el quedado. audio. ¿Tú estás escuchando, Fabián? Sí salió. ¿Mandé? Sí salió. Entonces, ¿Oscar? entonces esto yo creo. Sí, déjalo mirar. Y ábrele. Sí. Si no se ha oído, sigue repito. platicando. Creo que el problema de audio era aquí con mi Air Monitor. ¿Sí? Vale, Perdón. sí, pues, no, eso comentaba, que mientras que estás viviendo el duelo, te tiene que doler. Es que es algo inevitable. Duele por la vinculación emocional, por esa respuesta emocional a la pérdida. Entonces, durante ese tiempo vas a tener que sentir la tristeza, vas a tener que poder sentir la ira, vas a sentirte bloqueado. Y una vez hayas transitado por ese túnel que es el proceso del duelo y ya hayas pasado ese túnel, a partir de ahí es cuando ya puedes tener la mirada y el punto de conciencia para sacar un aprendizaje de lo que has vivido. Entonces, como decía ella, sí, a partir de ahí sí que también se puede aprender a vivir la vida. Y en ese aprender a vivir hay dos aportaciones, una que hace alguien muy querido por ti y por mí, es Ana Navarro, que dice que ya hay una frase que usa constantemente. Qué suerte haber tenido algo que me cuesta tanto desprenderme, porque quiere decir que fue algo que te dio mucha significancia. Y hay otra aportación, porque el tiempo nos da, que es de Rosina Gámez, es una persona de Indimedia y muy querida amiga, donde hablamos también, dice que para ella este programa y el ejercicio de la línea del tiempo le está dando una gran oportunidad porque ella está cuidando a una persona con un proceso oncológico, ¿sí? Para aceptar el proceso y aceptar esa incertidumbre que se maneja el proceso. Gracias, tía, por la aportación. Y si nos vamos todo esto, vamos encuadrando por el tiempo, nos falta hablar de un tema central, que lo hemos tocado de manera indirecta. ¿Dónde está el rol que juega la empatía, la compasión, la autocompasión y el perdón? Quizás lo tocaste en el tema del ejemplo, cuando se interviene a las familias para sanar un conflicto, quizá también en la parte cómo eres capaz de ponerte en los zapatos del otro, en todo lo que es la alternativa paliativa de la enfermedad. Pero algo más hay que debemos de trabajar para ser más empáticos, más compasivos y trabajar más el perdón.
para tener una sociedad que arrope más Ujú. de una manera inteligente estos momentos que todos en algún momento tenemos de manera directa o indirecta? Sí, mira, por lo que tú estabas diciendo, Óscar, hay un momento que es importante trabajar el perdón, trabajar la empatía, trabajar la gratitud, que es en el momento que estamos con la persona que va a fallecer, el tener la oportunidad de despedirnos. Las despedidas son muy importantes en un proceso de duelo. Incluso en un proceso oncológico, el día a día, el ser conscientes de lo que vivir con esa persona nos aporta, sabiendo las reacciones emocionales que va a conllevar su vivencia, ¿vale? Con nosotros. Respecto al proceso de las pérdidas, ¿qué se puede hacer en ese momento? Pues tener la oportunidad de hablar con la persona que se está yendo, siempre y cuando esa persona quiera, ¿vale? Hemos dicho, siempre respetando los deseos y las necesidades de la persona. Si nos facilita ese momento, que se lo podemos con una pregunta, decirle, oye, ¿te importaría? Me gustaría hablar contigo de este tema, me gustaría, ahora que, bueno, pues que estás más flojete, que estás más flojeta, me gustaría hablar contigo de algo que siento. Y si necesito pedir perdón por algo, pedir perdón. Si necesito darle las gracias, es momento de agradecerle todo lo que, como bien decía Ana, ¿no? el afortunado el haber compartido toda una vida con esa persona que tanto amor nos haya podido dar. Si esto no se da, si la persona no quiere o no podemos por las circunstancias del fallecimiento, los profesionales ahí podemos ayudar. Podemos ayudar, por ejemplo, acompañando en lo que es en consulta psicológica, podemos trabajar las cartas de despedida, la carta de la gratitud, la carta de perdón, podemos trabajar la silla vacía de tal manera que esa herida emocional, por decirlo de alguna manera, puede ir cicatrizando, que no nos quedemos con la sensación de que, ay, se nos ha olvidado decirle. Son técnicas psicológicas que funcionan y que nos ayudan a dar respuesta emocional al proceso de la pérdida. Excelente. Fíjate que va muy de la mano lo que dice Florisalia Gutiérrez, alcalde. El tiempo no se detiene. Y aunque quieres parar y anclarte por el dolor y vivir tu dolor y quedarte ahí, la vida continúa. Y si dar significado a la vida es tener una vida con significado, pues no podemos quedarnos ahí. Tenemos que entender para qué viví lo que viví. ¿Para qué me tocó vivir esto? ¿Y qué tengo que desaprender? Yo te lo contaba en una de nuestras charlas previo al programa, algo de lo que más me impactó fue mi terapia del perdón cuando estaba en el proceso de coaching ontológico, que yo veía cómo, yo decía, yo no puedo odiar así a una persona, yo no puedo sentir tanto coraje con una persona, pero son de afrontar esos miedos para dar el paso a aceptar lo que está sintiendo, que yo creo que es parte de la evolución emocional que tiene que ver primero. A ver, hay coraje. Pero no me quiero quedar con él. Porque lo primero que hace la gente, yo no tengo conflicto, el conflicto es de él. Yo no estoy enojada, el enojado es él. Yo no tengo nada, a mí me vale. Son evasiones a un reconocimiento emocional que va a ser una evolución emocional. A ver, sí, lo que hiciste me molestó, pero ahora saco mi cámara y me perdono por haber sido incapaz de poner un límite, de establecer una conversación sana. Entonces, porque luego interpretamos el perdón como que todo va a ser igual. No. A ver, el perdón no significa que va a ser una misma relación. Debe ser una relación superior, porque ahora sabemos establecer límites, sabemos marcar pautas y sabemos convivir, aunque no necesariamente vamos a estar de la mano y en una misma relación, porque ya aprendí. Entonces, esa parte es muy importante que lo comentas. Y el tiempo vuela, y es momento de decir, y siguen las redes aquí, sigo leyendo y leyendo, es, ¿qué nos podrías decir a nuestros escuchas y fans como resumen de esto?
ante el crecimiento postraumático, ante el dolor, ante los duelos, yo no quiero hablar en el sentido, ante esa cultura que tenemos que empezar a hablar de algo que tú me lo dijiste el primer día. Desde que nacimos, empezamos a morir. Sí, te lo comenté. Nosotros, si fuéramos conscientes que desde que nacemos somos enfermos paliativos, porque un día moriremos. O sea, yo recuerdo cuando iba al cole que te decían, naces, creces, te reproduces y mueres. Por lo tanto, eres un enfermo paliativo desde que naces. Si tuviéramos más conciencia de eso, quizás ahí podría ayudarnos a reenfocar un poquito esa vida con significado y con sentido de la que estábamos hablando. Sí que es importante respecto a los procesos de duelo y pensando en el crecimiento postraumático, que es algo natural, o sea, las pérdidas son procesos naturales que se van a dar, ya solamente por biología, como os he dicho, desde que nacemos, morimos. Es algo natural, es algo adaptativo, es algo que cuando las vivimos nos van a enseñar, nos van a ayudar a crecer, una vez que lo hayamos pasado, vuelvo a puntualizar, nos va a ayudar. Que sí que es importante valorar que a veces tú solo no puedes transitar un proceso de duelo. No pasa nada, pide ayuda. Pide ayuda de las personas que tú conozcas. Le comentaba a Óscar que hay una dinámica muy sencilla, que es dibujar como una diana, haces como 3 círculos y pones a las personas, a las más inmediatas a ti que más te ayudas en el centro, a las siguientes en el círculo exterior, a las siguientes en el círculo exterior y puedes poner gente fuera de la diana. Esas personas tienen una función, ¿vale? Te sirven para algo. Intenta localizar, intenta averiguar, piensa, reflexiona qué te aporta cada una de esas personas y en qué nivel te lo está aportando. ¿En el más cercano, en el intermedio, en el exterior o no te aportan nada? Este círculo, este sistema de vínculos con otras personas puede cambiar a lo largo del proceso de duelo, pero es muy importante para pedir ayuda. Porque hay ocasiones que nosotros solos no podemos y no tenemos por qué poder transitar el túnel nosotros solos. Sí que ser consciente que el duelo es un proceso, es una metáfora del túnel, que lo vas a pasar, lo tienes que pasar. Si es normalizado, puede ser que te quedes en el medio, puede ser que no puedas entrar, ahí hablamos de otro tipo de duelos y otro tipo de ayuda. Por eso es importante saber si lo puedo hacer solo, si puedo pedir ayuda, a quién puedo pedir ayuda y en qué manera pedir ayuda. Y como decía Octavio Paz, que a mí es una frase adaptada, que no podemos negar la muerte, porque si negamos la muerte, negamos la vida. Y en esa negación, nuestra amiga se ha aventado los más de 30 programas que llevamos. Francis Velarde dice que hay una canción le ha ayudado mucho a sanar su proceso de pérdida y que hay una parte de la canción que dice: quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Yo creo que este tipo de programas son una invitación a vivir, pero parte de la vida es parte, una parte es la muerte, ¿sí? Porque es el cierre, es como si fuera un proceso, ¿sí? Del nacimiento hasta que dejamos esto, y es donde toma fuerza algo que vemos mucho en psicología positiva. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Cuál es tu legado? Estoy ante una persona que está dejando un legado gigante, que eres tú. Es un sentido de trascendencia. Es lo que hablamos en la Universidad Milenio de Propósito. Es lo que hemos hablado en Actitude Magazine, que además de ser la revista social más importante, también estamos dejando un legado cuando hablamos de estos temas que parece que son prohibitivos y deberían de ser tan comunes. Lo dice Olga García Rendón, la red de apoyo. Nosotros queremos ser, a través de este programa y los vínculos con ASNI y los vínculos ahora con Merche y los vínculos con Marisa Salanova en MAPA, una red de apoyo gigante para un mundo en mayor bienestar. Porque una frase que nos mueve, tanto a ti como a mí, es de Christopher Peterson: los demás importan. Ayer, y hoy lo coloqué en mi Face, una foto
de donde fueron las Torres Gemelas. Ayer se cumplieron 20 años. Y yo estoy seguro, si cada día que caminemos pensamos en lo que hacemos para los demás y el cómo lo hacemos y cómo nos hacemos sentir, este mundo tendría menos violencia y menos escenas de terror como la que vivimos muchos de los que estamos en este programa hace 20 años, que pensamos que era una película, pero no era una película. Es cuando el hombre y su ambición, su poder, no se usa para temas como este, para aprender a vivir, para aprender a caminar juntos y darle un significado a la vida. Merche, todo mi agradecimiento y nos vemos el próximo 26 de septiembre con un tema muy importante también, donde tenemos que seguir aprendiendo de estos procesos y darnos ese permiso para sentir, porque al final las emociones son adaptativas y desadaptativas. Por eso es tan importante seguir entrenándonos emocionalmente. Gracias de corazón. Muchas Gracias gracias. a todos y seguimos celebrando la vida, aprendiendo a hablar de la muerte. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias.